Hola, esta es una videoclase sobre evolución. Específicamente vamos a hablar sobre la teoría actual de la evolución. Todos conocerán la historia de la evolución en relación a lo que fue Darwin y su libro El origen de las especies, que llegó a la misma conclusión que Wallace en esa época. Ahora bien, ¿cuál es la teoría actual, teniendo en cuenta que el libro de Darwin es de hace varios cientos de años atrás? ¿Cuál es la teoría actual? La teoría actual se conoce con el nombre de la teoría sintética. La teoría sintética incluye al llamado neodarwinismo, que significa analizar todo lo que dijo Darwin, todo lo que figura en el libro de Darwin, y darle explicaciones. ¿Por qué? Porque a Darwin, cuando le preguntaron por qué eran distintos, por qué nacían diferentes los individuos, por ejemplo, por qué nacían jirafas, algunas con el cuello más largo y otras con el cuello más corto, Darwin no sabía dar explicación a eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día sí sabemos que tiene que ver con la herencia, tiene que ver con los genes. Entonces, el neodarwinismo básicamente es darle una explicación moderna a todo lo que dijo Darwin. Pero Darwin no dijo todo sobre evolución. A medida que iba pasando el tiempo, aparecían más científicos que iban encontrando distintas maneras de evolucionar que no había sido mencionado por Charles Darwin. Entonces, para no estar hablando de personas cada vez que hay un nuevo descubrimiento, entonces se le denominó teoría sintética, que vendría a ser una síntesis de todas las personas que han hecho explicaciones sobre la manera en que una especie se transforma en otra especie. Así que por lo tanto no es lo mismo neodarwinismo que teoría actual o teoría sintética de la evolución. ¿Y en qué consiste las teorías modernas de la evolución? Consiste en explicaciones basadas fundamentalmente en los genes. Se ha encontrado que las diferencias entre los individuos es lo que determina que pueda realizarse una selección de ciertos individuos, y que de acuerdo a los cambios en el medio ambiente va predominando eso en una población. Entonces, punto número 1 de la teoría sintética: el origen de la variación genética. ¿Por qué existen genes? ¿Por qué nacemos todos diferentes? ¿De dónde salen las características nuevas? Y hay dos fuentes de variabilidad genética. Una de ellas es las mutaciones, que son alteraciones genéticas bruscas. Eso significa que es de golpe. Si de un individuo para otro puede nacer una persona que tenga una mutación. Y aleatoria, eso significa que nadie puede dirigir una mutación. Nadie, ni el ambiente, ni nada por el estilo. Sencillamente es como tirar una moneda y lo que sale, sale. No se puede manipular una mutación. Es siempre aleatoria, o sea, al azar. Y la segunda fuente de variabilidad es la división celular denominada meiosis. Entonces, vamos a explicar primero qué es una mutación. Y una mutación básicamente es un cambio en el orden o un cambio en el código genético del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es donde está escrita toda la información de un individuo. Cuando esto se modifica de manera brusca y aleatoria, entonces ahí se genera una mutación, un cambio. Importante tener en cuenta, generalmente estos cambios son perjudiciales, son malos, y los individuos o nacen con algún tipo de deformación,
o nacen con una alteración de algo en su cuerpo y muchas veces les lleva a la muerte o a tener algún tipo de enfermedad, pero no contribuyen para la evolución, porque no es una ventaja tener generalmente una mutación, o por lo menos es bastante raro. Sin embargo, la meiosis sí es muy importante porque es un tipo de reproducción que ocurre en es un tipo de división celular que ocurre en el aparato reproductor de aquellos individuos que se reproducen sexualmente. Si tiene reproducción sexual, va a tener meiosis, y si tiene meiosis, todos sus hijos van a salir diferentes, cada uno con características particulares, porque la meiosis lo que hace es originar gametas o células sexuales con variaciones. Es decir, cada vez que nace un individuo resultado de la reproducción sexual, es diferente a sus hermanos y es diferente a sus padres. Y esa es una buena fuente de variación que permite la evolución de las especies. Entonces, podemos decir que la reproducción sexual favorece a la evolución de los individuos o de los seres vivos en el planeta Tierra. Está muy ligado a la reproducción sexual. Ahora, una vez que existen genes diferentes o hijos diferentes, lo que va ocurriendo en la naturaleza es que aquellos que nacen con el cuello largo, como es el caso de la explicación de las jirafas, van a tener una ventaja. Y los que nacen con el cuello más corto van a tener una desventaja, que probablemente les lleve a morir, y que por ello esos genes no serán seleccionados. Solamente la naturaleza va a seleccionar aquellos genes que les favorece de alguna manera. Entonces, generalmente entre los hermanos tienen diferentes alturas, diferente color de ojos, diferente color de piel, diferente forma de la boca, etc. Y todo eso hace a características. Pero si trasladamos eso a la naturaleza, esas características deben tener ventajas o desventajas. Si tienen una ventaja, va a persistir en el individuo que sobrevive y por lo tanto va a ser transmitida a sus descendientes. Por el contrario, si la característica es una desventaja, el individuo va a morir, no se va a reproducir y esos genes van a ir desapareciendo. Luego de miles de años, entonces se originarán individuos con variaciones cada vez más, con variaciones cada vez más significativas que les lleve a transformarse en una nueva especie. Y por último, tenemos la deriva génica, que no es una selección del ambiente de acuerdo a las mejores características que uno tiene, sino que es a partir de alguna situación, una enfermedad, la caída de un meteorito, alguna erupción volcánica o algo, hace que una gran cantidad de individuos mueran, y los que sobreviven van a ser los que van a transmitir esas características a sus hijos. Por lo tanto, van a disminuir un montón de genes porque murieron debido a alguna situación catastrófica, y los que sobrevivieron, los pequeños individuos, las pequeñas poblaciones que sobrevivieron, son las que van a alterar el rumbo de esa característica que ellos tienen, y se conoce con el nombre de una deriva génica, ¿verdad? Deriva génica. Por ejemplo, vamos a suponer que en una población de leopardos, una población de tigres, si un virus mata al 90% de los individuos y sobreviven solamente 10% de esos individuos,
las características que tengan esos 10%, ese 10% de los individuos es la que va a ir aumentando o la que va a ir marcando cada vez más fuerte la recuperación de esa población. Y van a aparecer, van a acentuarse o hacerse cada vez más fuertes los genes de esos pocos individuos que sobrevivieron. Muy bien, entonces eso es todo sobre la teoría sintética y nos estaremos viendo en una próxima videoclase. Muchísimas gracias.